Hola, buen día. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, CRAE Tocoa, cursantes de la carrera de Administración de Empresas Agropecuarias. Y les vamos a hablar sobre el derecho y sus acepciones. Mi nombre es Nelly Nalibet Osabas Méndez y voy a empezar dándoles el concepto de derecho. La palabra proviene del vocablo latino directum, que significa no apartarse del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se erige o es bien dirigido. En general, se entiende por derecho al conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres, y en caso de incumplimiento está prevista dar una sanción judicial. Otro concepto de derecho otro concepto bastante parecido al anterior es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. También están los tipos de derecho, como es el derecho como ordenamiento, y voy a darles un concepto de cada tipo de derecho. Derecho como ordenamiento es aquel conjunto de normas que tratan de regular la conducta humana mediante ordenamientos, permisiones y prohibiciones. También está el derecho como fenómeno social, aquel ordenamiento jurídico que nace para el efecto de regular la conducta entre los individuos como grupo y tiene cabida mientras que se encuentre en una sociedad. Otro es el derecho como valor. Es el conjunto de disposiciones que adquieren rango obligatorio que se encuentran al servicio de valores sociales, además de tener una finalidad axiológicamente respetable. Otro es el derecho como argumentación. Es aquel conjunto de normas que se materializan a través del lenguaje, pues este es el instrumento fundamental del legislador. Las palabras diseñan las normas jurídicas. También como subtema están los fines de derecho, los cuales son 3. Y el primero es seguridad. Y de cada uno de los fines de derecho les voy a dar una breve explicación de cada uno. El primero, como dije anteriormente, es la seguridad. Es el ordenamiento. Responde a la ineludible necesidad de un régimen estable, a la eliminación de cuanto signifique arbitrariedad, normas bien determinadas y cumplimiento cabalmente garantizado. La certeza debe basarse en la seguridad, garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objetos de ataques violentos, o que si estos llegan a producirse, les serán asegurados por la sociedad protección y reparación. El segundo fin de derecho es la justicia. Es la adaptación de la conducta del hombre a las exigencias de su naturaleza social. Como virtud, la justicia es, según explica Santo Tomás, es el hábito según el cual alguien con constante y perpetua voluntad da a cada uno de su derecho y se entiende por suyo en relación con otro todo lo que le está subordinando. Y el tercero es el bien común.
es el conjunto organizado de las condiciones sociales gracias al cual la persona humana puede cumplir su destino natural y espiritual. Es la forma del ser humano en cuanto el hombre vive en comunidad, abundancia necesaria para el mantenimiento y desenvolvimiento de nuestra vida corporal, paz, virtud para el alma, son fines que ha de cumplir la acción gubernamental para realizar el fin. Y esta ha sido mi participación. Muchas gracias. Un cordial saludo, mi nombre es Jacqueline Ramos. Voy a dar una breve explicación sobre las distintas acepciones de la palabra derecho o características de la misma. Y número 1, el derecho natural. El derecho natural forma parte de la moral, rige la conducta social de los hombres relacionada con la justicia y el bien común del derecho natural. Es un verdadero derecho en la medida en que en la sociedad es obligatorio para todos. Al ser parte de la moral, el derecho natural es inmutable y universal en sus principios, pero mutable en sus aplicaciones, pues éstas dependen de la variabilidad de las circunstancias. Dicho de otra manera, el derecho natural es el conjunto de máximas fundamentadas en la equidad, justicia y sentido común, que se impone al legislador mismo y nace de las exigencias de la naturaleza biológica, racional y social del hombre. Un ejemplo del derecho natural es el derecho a la vida, entendido como un derecho inherente a todos los seres humanos, sin necesidad de una ley que lo establezca. Número 2 entra el derecho positivo. Son reglas o normas jurídicas en vigor en un lugar y en una época determinada. Y un ejemplo del derecho positivo es la ley que prohíbe el robo, establecida por el Estado, para regular el comportamiento de los ciudadanos. Número 3 está el derecho objetivo, que es un conjunto de normas que integran los códigos y que necesariamente se rige a los valores u objetivos tutelados por la ley en cuya salvaguardia se interesa el hombre. Tal conjunto de normas imperativo-atributivas otorgan facultades al mismo tiempo que imponen deberes correlativos, pero siempre dentro de una esfera determinada. Los preceptos que forman este derecho son imperativo-atributivos, pues imponen deberes y conceden la facultad frente al obligado por una norma. Siempre hay otra persona que rige el cumplimiento de la misma. Y un ejemplo de este derecho objetivo, el conjunto de leyes y normas que regula la convivencia de la sociedad, como el Código Penal, que establece las sanciones por delitos. El derecho subjetivo, número 4, es un conjunto de cualidades que es reconocida a los individuos por la ley para realizar determinados actos en satisfacción de sus propios intereses. Para Edgar Peniche López, el derecho subjetivo es la facultad que tiene el sujeto activo de exigir el cumplimiento de la norma jurídica, es decir, el precepto atribuye su contenido a un titular denominado derecho habiente, quien tiene el reconocimiento suficiente para obtener del obligador la satisfacción que corre a cargo del último. Un ejemplo del derecho subjetivo es el derecho de un individuo a demandar el cumplimiento de un contrato de trabajo firmado por su empleador. Número 5 está el derecho público, que es un conjunto de normas jurídicas que regulan la relación del Estado como ente soberano con los ciudadanos y con otros estados. Un ejemplo del derecho público es el derecho penal, que regula las conductas delictivas y las sanciones impuestas por el Estado. El número 6 es el derecho privado, que es un conjunto de disposiciones jurídicas que rigen la relación de los particulares entre sí.
Un ejemplo del derecho privado es el derecho civil, que regula las relaciones entre particulares, como los contratos de compraventa entre personas. Y esta sería un poco de las acepciones o distintas características que se encuentran sobre el derecho. En conclusión, el derecho es un conjunto de normas que guían la conducta humana y regula las relaciones entre individuos y el Estado. Sus distintas ramas, como el derecho natural, positivo, objetivo, subjetivo y público y privado, cumplen con funciones específicas en la organización de la sociedad. Estos conceptos son fundamentales para entender cómo el derecho garantiza el orden, la justicia y el respeto a los derechos de todas las personas. Gracias. Hola, mi nombre es Brenda Galesca Castro. En este punto les voy a hablar de la reforma agraria, que es cómo surgió y sus antecedentes históricos. La reforma agraria es un conjunto de medidas políticas y legales destinadas a redistribuir la tierra agrícola en la población, generalmente con el fin de reducir la desigualdad en la propiedad de la tierra y mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Su propósito principal es promover una distribución más equitativa de los recursos, aumentar la producción agrícola y mejorar la situación económica y social de las comunidades rurales. Las reformas agrarias suelen incluir expropiación de grandes latifundios y la redistribución de tierras a campesinos sin tierra o con poca tierra. ¿Cómo surge el derecho agrario en Honduras? La reforma agraria hondureña inició en 1962, algunos años después de la Revolución Cubana, con el apoyo de la Alianza por el Progreso y con el objetivo principal de evitar el contagio revolucionario. Después de la huelga general de 1954, los conflictos agrarios habían multiplicado en la zona de la costa norte, donde la organización sindical obrera era poderosa. Despidos masivos habían inducido el resurgimiento de una pequeña producción directa, y esto implicaba para los campesinos poder acceder a las tierras que más frecuentemente estaban acaparadas por los grandes ganaderos. En este contexto nació la primera organización federativa campesina, el Comité General de Unificación Campesina, que se transformó en 1962 en Federación Nacional de Campesinos de Honduras, la FENAC. Esta organización, que fue primera en promover las invasiones de las tierras pertenecientes a las compañías bananeras transnacionales, no tuvo jamás un estatus legal. Fue denunciada como comunista y violentamente reprimida. No podemos comprender la naturaleza de la política de la reforma agraria en Honduras sin hacer referencia a la reorganización del movimiento campesino al que fue asociada desde un principio. Para realizar una reforma agraria moderada, el gobierno de Villeda Morales necesitaba organizaciones campesinas que él pudiera controlar. La ANACAC, Asociación Nacional de Campesinos de Honduras, fue constituida como ese propósito. Un gran número de organizaciones campesinas que trabajan hoy en día con el sector reformado han surgido de divisiones sucesivas de la ANACAC, Asociación Nacional de Campesinos de Honduras. Los antecedentes históricos de la reforma agraria en Honduras están marcados por la concentración de tierras en manos de unos pocos terratenientes y compañías extranjeras, lo que generó tensiones sociales y pobreza rural. A continuación se destacan los principales momentos que condujeron a la reforma agraria. Concentración de tierras siglo XIX y principios del siglo XX. Durante el siglo XIX, gran parte de las tierras productivas en Honduras estaban en manos de élites locales, así como de empresas extranjeras, especialmente compañías bananeras de Estados Unidos, como la United Fruit Company y la Standard Fruit Company. Estas empresas adquirieron grandes extensiones de tierra para el cultivo del banano, dejando a muchos campesinos sin acceso a tierras productivas. La influencia de estas compañías extranjeras en la economía y la política hondureña eran tan grandes que Honduras fue llamada República Bananera.
Movimientos campesinos y demandas de tierras, 1930 a 1950. En la década de 1930 y 1940 los campesinos comenzaron a organizarse en movimientos y sindicatos, demandando mejores condiciones laborales y accesos a la tierra. La concentración de tierra y la marginación de los campesinos exageró las tensiones sociales, lo que llevó a huelgas y manifestaciones como la huelga bananera de 1954, que fue uno de los movimientos laborales más importantes de la historia de Honduras. La huelga de 1954 paralizó la producción bananera durante varios meses, influyó en las políticas agrarias al extraer insatisfacción del campesino y las malas condiciones de trabajo en el sector agrícola. Gobierno de Ramón Villeda Morales, 1957 y 1963. Durante la presidencia de Ramón Villeda Morales, se adoptaron algunas medidas que prepararon el terreno para una reforma agraria más amplia. En 1961 se acercó el Instituto Nacional Agrario, INA, responsable de implementar políticas agrarias y coordinar la distribución de tierra. Ley de la Reforma Agraria, 1972. La reforma agraria en Honduras cobró fuerza en 1972 durante el gobierno militar de Osvaldo López Arellano. Este año se promulgó la Ley de Reforma Agraria que buscaba redistribuir las tierras a los campesinos sin tierra y mejorar la productividad agrícola. La reforma agraria permitió la expropiación de tierras, ocasiones y distribución entre cooperativas y grupos campesinos organizados. Sin embargo, la implementación de la reforma encontró resistencia tanto de los terratenientes como de las compañías extranjeras, lo que provocó conflictos y limitó el alcance de las políticas. Un hito importante de este proceso fue la expropiación de tierras a la United Fruit Company, una de las mayores terratenientes del país. Retrocesos y tensiones, 1980 al 2000. Con el paso de los años, la reforma agraria fue perdiendo impulso debido a la presión de sectores conservadores y las dificultades económicas del país. En los años 1980, bajo el contexto de la Guerra Fría y con el apoyo de Estados Unidos, Honduras experimentó un retroceso en las políticas distributivas. A pesar de estos retrocesos, los movimientos campesinos continuaron exigiendo tierras y justicia social. En décadas recientes, las tensiones por la propiedad de la tierra han sido un problema con conflictos entre campesinos y empresas privadas, especialmente en el Valle del Agua. Mi nombre es Elian Ramos y hablaré sobre la historia de la Constitución de la República de Honduras. La Constitución Política de Honduras es el marco legal fundamental del país, promulgada el 11 de enero de 1982 y que entró en vigencia el 20 de enero del mismo año. Ha sido modificada varias ocasiones, siendo la última reforma en 2019 con la introducción de un nuevo capítulo sobre el Registro Nacional de las Personas. La estructura de la Constitución. El texto constitucional se compone de un preámbulo y 379 artículos organizado en 8 títulos. Número 1 del Estado, número 2 de la nacionalidad, número 3 de la ciudadanía, número 4 de los derechos y garantías, número 5 de los poderes del Estado, número 6 del régimen económico, número 7 de la reforma y la inviolabilidad de la Constitución y número 8 de las disposiciones transitorias. Principios básicos del Estado. Honduras es un Estado de derecho, soberano y democrático, basado en la soberanía popular y la autodeterminación de los pueblos. La Constitución garantiza la democracia participativa, la integración nacional y la paz social. El gobierno y los poderes del Estado. El gobierno se divide en 3 poderes independientes y complementarios. Poder legislativo, el Congreso Nacional, elegido por sufragio directo. Poder ejecutivo, el presidente de la República y 3 designados a la presidencia, elegidos directamente por el pueblo. Poder judicial,
la Corte Suprema de Justicia y tribunales especializados. Obligaciones internacionales. Honduras reconoce que los tratados internacionales ratificados forman parte del derecho interno. Si un tratado afecta disposiciones constitucionales, estas deben modificarse mediante el mismo procedimiento de reforma de la Constitución. Derechos fundamentales. El título número 3 de la Constitución garantiza los derechos humanos, abarcando derechos individuales, derechos sociales y derechos de los niños, trabajadores, seguridad social, salud, educación y cultura. Derecho al medio ambiente. El artículo 145 establece el derecho a un medio ambiente limpio y sostenible, con el deber del Estado de proteger las fuentes de agua y conservar el medio ambiente. Para la salud pública, los derechos a la propiedad y la alimentación. Derecho a la propiedad. Se garantiza la propiedad privada siempre que cumpla con la función social. Y derecho a la alimentación. Se reconoce el derecho de los niños a recibir alimentación adecuada para su desarrollo, junto con educación y servicios médicos. Igualdad de género y no discriminación. La Constitución prohíbe toda forma de discriminación, asegurando que todos los hondureños son iguales ante la ley. Se garantiza igual salario de trabajo, igual se promueve la participación de mujeres en el ámbito de la sociedad, derechos de los pueblos indígenas también. El artículo 346 reconoce los derechos de las comunidades indígenas, asegurando las protecciones de sus tierras, especialmente en las áreas como los bosques, donde están asentados. En conclusión, la Constitución de Honduras es un documento clave para garantizar la democracia, la justicia social y los derechos humanos en el país a través de sus diversas reformas. Busca adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad hondureña, asegurando un gobierno basado en la participación popular y la protección de los derechos de todos los ciudadanos.